¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Buenos días, profe. Bueno, entonces vamos a trabajar lo que es el periodo de ciencias naturales. Sí, es naturales, ¿verdad? Vamos a checar. Sí. Entonces, si se dieron cuenta, el título correspondía, el que tienen en su calendario corresponde a lo que es mecánica celeste. Entonces, mientras tanto, mientras vamos adentrándonos al tema, ¿verdad? Y mientras los demás se van incorporando, alguien que tenga alguna qué idea de a qué se refiere con mecánica celeste. ¿Qué idea tenemos por mecánica celeste? A ver, chicos. Mecánica celeste. Por lógica. Estamos estudiando movimiento circular y mecánica celeste viene justo después de ese tema. ¿Qué podría yo asimilar por lógica entonces? A ver, a ver, ¿alguien? Nadie. ¿Qué vamos a entender por mecánica? Recuérdense que mecánica es movimiento. Y obviamente celeste se va a referir al color celeste en particular, ¿verdad? Sino que obviamente se va a referir al movimiento circular en sí de los planetas. Entonces veamos lo siguiente. Entonces para eso, pues les voy a proyectar acá, exacto, el espacio. Ahí ya estamos cachando un poquito esto. Va, veamos entonces. Pues, mire, pues, me van indicando si ven, por favor, si pueden observar una imagen del planeta. ¿La pueden ver? Sí, teacher. No, ok, miren pues. ¿Qué está pasando ahí? A ver, veamos. ¿La Tierra qué forma tiene? Una circunferencia. Pues más o menos define una, en este caso una circunferencia, ahora una esfera, es algo circular. Va, entonces veamos, pues, si se dan cuenta, miren, la Tierra se está moviendo alrededor de su eje. Existe movimiento circular. Vaya, aparte de eso, conforme, si se dan cuenta acá, podemos simular algo, miren, para que veamos esto. Vamos a colocar la fecha actual, miren, son 11:09. Vamos a buscar dónde está la luna. Acá está la luna, ¿eh? Entonces vamos a ver lo siguiente. Miren, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, este cursor de acá va avanzando el tiempo. Entonces vean. Le voy a poner otra vez pausa y observen esto de acá. Voy a trazar lo que es una línea. Entonces esa línea va a ser nuestra referencia. Entonces quiere decir de que cuando la luna llegue a ese espacio otra vez o a ese punto de nuevo, la luna va a completar
¿Qué completaría ahí la luna al llegar otra vez a ese puesto? Porque miren, si le damos play acá, empieza a rotar. Pero ¿qué pasa cuando llegue otra vez a ese punto? Alguien mientras llega me puede ir indicando en el chat, por favor, o en el micrófono. ¿Qué va a pasar en ese instante? Cuando vuelva a topar de nuevo la línea. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy observando? ¿Alguna idea? Pasan 24 horas. No, 24 horas no. Porque si se dan cuenta, miren acá ya están pasando. Miren el reloj. Miren la fecha. Miren, ya es 7 de agosto, ya pasaron 24 horas. Miren, ya es 8 de agosto, ya pasaron otras 24 horas. Dense cuenta de dónde va la luna y dense cuenta la línea que está definiendo la luna, o sea, esta línea azul. Un año, pues creo que tampoco. No sé si alguien se dio cuenta de la fecha de inicio de... Ah, la fecha de inicio no hay problema porque es la fecha de hoy. Y hoy estamos 27 de julio, mire, y simultáneamente vamos 15 de agosto. Ahorita vamos 15 de agosto. No, ve, ahorita vamos a ver si es el mes. Ahorita vamos a ver si es el mes. Y ahí vamos a definir algo que curiosamente está en los calendarios y creo que nadie entiende o no entendemos. Tampoco una semana, porque empezamos, miren, recuerden que la fecha es de hoy, 27 de julio. Y ya vamos 19 de agosto, miren, 20. Las fases de la luna, exacto, miren ahí compañero Steven ya lo contestó. Son las fases de la luna. Y las fases de la luna aproximadamente son de, pongámosle pausa acá, miren, 23 de agosto. Veamos al 23 de agosto, veamos el calendario. Miren, del 27 de julio al 23 de agosto no hay. No es un mes. ¿Cuántos días hay en ese intervalo de tiempo? Por favor. Chequen. Del 27 de julio al 23 de agosto, ¿cuántos días hay? 12. Serían 27. Hagan su cuenta. Miren, hagamos una cuenta fácil. ¿Qué fecha estamos hoy? 27. ¿Cuántos días quedan para que termine el mes? Quedan 3. 28, 20. Ah, no, quedan 4, perdón. ¿Cuántos serían? 4. ¿Y 4 más 23? 27. Entonces eso quiere decir que el calendario lunar, ¿a qué se basa el calendario lunar? A ver, miren, yo le estoy dando vuelta acá. Miren, y si se dan cuenta, el sol también está dando vueltas allá. ¿Ya se dieron cuenta la luz? Va, entonces, ¿qué nos...? Miren, pues, lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente. Si yo empiezo de este punto y le doy una vuelta completa y vuelvo a llegar a este punto, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy cumpliendo un periodo. Un periodo. ¿Sí? ¿Y qué es el periodo? En física. El periodo en física es el tiempo. Vamos a colocar acá. El tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta. Y ahí está. Entonces, en este caso, ¿cuál será el periodo de la luna? Es de 27 días. ¿Cuál será el periodo de la Tierra en dar una vuelta en su propio eje? 24 horas. El periodo que tarda la Tierra en dar una vuelta es 24 horas. Entonces, el periodo, recuérdense de esto, el periodo de movimiento circular, ¿qué nos está dando a entender? El tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta. Y por lo general se coloca en segundos. Ahora veamos lo siguiente. Voy a borrar esto acá, miren. Ahí está. Voy a borrar la línea. Ya nos dimos cuenta que la luna gira alrededor de la Tierra. Es un satélite. El Sol. Veamos ahora qué pasa con el Sol. Ahora veamos todo el sistema
nuestro sistema solar más que todo, porque ahorita vamos a dar cuenta lo pequeñito que es el universo. Bueno, lo que se ve aquí en la pantalla, ¿verdad? Veamos entonces. Veamos otra vez. Ahora definamos. Voy a colocar las líneas nuevamente, ¿sí? Creo que hay planetas que están muy chicos y quiero que se vea. Acá está Mercurio. Bueno, vamos a definir otra vez las líneas. Por favor, si no están entendiendo algo, me lo hacen llegar. Miren, acá está nuestra línea de partida. Acá estaría el otro planeta, miren, Venus. ¿Sí? La Tierra está acá. ¿Sí? Tenemos Marte, está por acá. ¿Qué otro planeta se ve aquí? Si se dan cuenta, estos de color naranja son planetas enanos. Y ahorita les voy a decir que es un planeta enano. Ahora veamos lo siguiente. Veamos el simulador ahora. Miren la fecha. Veamos la fecha de hoy. Y creo que me paciento. Pero veamos acá. Vamos a redefinir las líneas. Perdonen ustedes. Y vamos a cambiar una vista con tal de que se vea lo que yo necesito que ustedes logren identificar. Para que nos quede claro entonces el concepto de la mecánica celeste, de cómo se comportan los planetas y qué fórmula se utiliza para hallar ciertos cálculos, ¿verdad? Que tienen que ver con la gravedad y un sinfín de variables más. Que esto es una introducción a todo lo que posiblemente, o los misterios de la vida o del universo o de la existencia misma, pues la física es la ciencia que los trata, ¿verdad? O que trata la manera de explicarlos y hacerle un valor numérico y colocar una fórmula que defina esto. Entonces veamos, estamos en la fecha de hoy, miren, 27 de julio. Entonces empiezan a mover los planetas. Incluso acá ni se nota, es por la velocidad que le estamos asignando. Mire, estamos diciendo que a cada segundo que transcurra de nuestro tiempo normal, en el planeta va a ser 6 horas, ¿verdad? Entonces veamos. Miren, aquí ya se están definiendo las vueltas, miren. Dense cuenta de algo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué diferencia tiene con el sistema Tierra-Luna y el sistema Sol-Planeta? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia hay? Vamos a colocarlo más rápido. Miren, si se dan cuenta, todo se está moviendo, pero es por una particularidad en general. No, eso no quiere decir de que todo se mueva, sino porque la Tierra, tomé como referencia a la Tierra, ¿sí? Y la Tierra es la que se está moviendo. Pero, veamos lo siguiente. Ahora vemos el Sol, tomamos el Sol como nuestro punto, y aquí sí ya se nos tiene que definir entonces cómo se mueven los planetas en sí. Entonces quiere decir de que el movimiento del espacio va a tener ciertas variables. Y la variable es, la Tierra va a tener su propio sistema Luna-Tierra. Y la Luna se mueve alrededor de la Tierra. ¿Y qué pasa entonces con la Tierra y los demás planetas? Ellos se mueven alrededor del Sol. ¿Sí? Veamos entonces acá. Bueno, aquí sí vamos a poder colocar el ejemplo que les mencionaba anteriormente. Tenemos acá esta línea hacia acá, tenemos esta hasta acá, y tenemos acá el de la Tierra. El del otro no lo voy a colocar, déjenme checar acá si... No, yo creo que solo dejámoslo en referencia a estos tres, porque no me aparece y si lo muevo, si muevo el zoom me va a mover las líneas. Entonces veamos esto. Vamos a dejarlo más lento. Miren, dense cuenta de algo. Miren las fechas cómo van pasando. Vamos a colocar la Tierra en el punto de partida. No, acá. Dense cuenta la fecha que está acá, 4 de diciembre. Obviamente, si la Tierra da la vuelta completa, va a volver a ser otra vez 4 de diciembre. Pero si se dan cuenta, miren, los otros planetas, ¿cuántas vueltas ya dieron? Si lo vemos en referencia a Mercurio. Miren, Mercurio acá está.
Tenemos una fecha 17 de febrero. ¿Le damos la vuelta completa? Ah, perdón, aquí vamos en contra del tiempo. Le damos la vuelta completa y llegamos a 15 de mayo, miren, del mismo año. Entonces quiere decir de que Mercurio, los años de Mercurio en Mercurio están compuestos por menos días terrestres. ¿Ya? O sea que cada planeta tiene su particularidad. No quiere decir de que nuestro año sea nuestro año en todos los lados, todo el universo, sino va a depender. ¿Ya? Ahora veamos entonces qué pasa con este otro planeta, con Venus. Miren, Venus, si lo tomamos acá, 26 de febrero, empezamos a darle vuelta y llegamos al 9 de octubre del mismo año. Quiere decir de que la traslación de Mercurio es incluso menor comparada con la de la Tierra. O sea que su vuelta alrededor del eje es en menos tiempo terrestre, o sea, menos tiempo nuestro. Ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir en sí un año? ¿Qué concepto tiene el año? Exacto. El tercer planeta tenemos diferencia. Y obviamente Marte, que es el cuarto planeta, miren, el año de Marte va a ser más grande. ¿Por qué? Porque la trayectoria de él. Veamos acá, creo que acá sí ya se va a poder. Aquí está Marte. Veamos las fechas de Marte. Tenemos 22 de febrero del 2019. Mire, ya pasamos incluso un año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el movimiento de los planetas va a depender también de la distancia que se encuentran de la Tierra. ¿Ya? Y otra de las cosas también va a depender de su traslación en sí. Ahora veamos lo siguiente. Y aquí ya se definen entonces las leyes del movimiento. Y las leyes del movimiento están definidas en el principio universal. Así se llama el libro que escribió Newton, Principia. Y en Principia define lo siguiente. Define que los cuerpos, todo cuerpo en el espacio, dejamos espacio. Y en espacio podemos considerar individuo 1, y objeto 1, pongamos, u otro individuo también, y que este individuo sea de diferente sexo, para que no se escuche tan raro lo que voy a decir a continuación, pero estoy hablando desde el punto de vista físico, chicos. La interacción entre todas las cosas, incluyendo los planetas, ¿sí?, está definida por esta fórmula. Y la fórmula nos dice que la fuerza que existe entre los cuerpos va a ser igual a una constante de gravitación multiplicado por la masa del cuerpo 1 multiplicado por la masa del cuerpo 2 dividido la distancia que los separa entre ellos elevado al cuadrado. Eso quiere decir esta fórmula. Y esta fórmula es la ley de la gravitación universal planteada por Isaac Newton. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que todos los cuerpos entre sí van a tener una interacción. Y esa interacción que van a tener va a estar definida por una fuerza que va a ejercer un cuerpo sobre el otro. Y dependiendo la masa que va a tener el cuerpo, así va a ser la magnitud de la fuerza. Quiere decir que si un cuerpo tiene mayor masa, ese cuerpo atrae a un cuerpo chico. Solo que entre a nivel minúsculo, o sea, a nivel de nosotros, esa fuerza no se experimenta tanto, o sea, que no la logramos a sentir. Tal caso contrario que en los planetas sí funciona. Pero esa ley es aplicable a cualquier tipo de contexto, porque eso se llama ley de la gravitación universal. Exacto. Y de hecho la ley de la relatividad se define o surge de la gravitación universal. ¿Ya? Porque es continuación. O sea, para entender la relatividad de Einstein tenemos que entender la gravitación de Newton. Y para entender la gravitación de Newton tenemos que entender movimiento circular. Para entender movimiento circular tenemos que entender movimiento rectilíneo uniforme variado. Y para entender movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué tenemos que entender? Pues esta simple fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta lo increíble que uno puede llegar a descubrir
o las cuestiones que uno se puede llegar a responder con la física y con el simple hecho de empezar por lo básico, ¿verdad? Lo importante que es entender y tener en cuenta muchas cosas. Mire, a mí la física me gusta bastante porque tiene bastante principio matemático. Y créame que yo le llegué a entender de una manera así, tal vez no tan profunda, pero le entiendo, es con las bases matemáticas. Ahora, todo cuerpo, como les decía, siempre se verá atraído por otro. El cuerpo más grande siempre va a atraer al cuerpo más pequeño. Y de ahí, ¿por qué viene el misterio? Que por qué gorditos siempre hay con chicas chaparritas, ¿verdad? Eso es, así dicen muchos, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista físico, pues tiene una explicación física y lógica. ¿Y cuál es la explicación física y lógica? Por la ley de la gravitación universal. Que el cuerpo grande siempre va a atraer al cuerpo pequeño, físicamente hablando. Ahora, si hablamos de otros factores, pues puede influir la casaca y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, ahora veamos lo siguiente. ¿Qué pasa con esto? La regla es universal. Quiere decir que la regla se aplica sí o sí. La ley es aplicable en cualquier tipo de cuerpo que se encuentre en el espacio. Si se nos da la oportunidad de llegar a la parte de electricidad, se van a dar cuenta que también la fuerza eléctrica, que en este caso está definida por una carga, la carga eléctrica va a estar definida, la fuerza de las cargas va a estar definida, se van a dar cuenta que también va a haber una constante de carga. Vamos a dejar acá. Solo que va a estar por la carga del cuerpo número 1 dividido la del cuerpo número 2 entre la distancia. Se van a dar cuenta que es lo mismo. La electricidad se comporta de la misma manera que los planetas. Si nos da tiempo, como les decía, vamos a ver la electricidad también. Y si no, pues ya se van a dar cuenta que es análoga, o sea que casi es relativa a lo mismo. Ahora veamos lo siguiente. Si tomamos en cuenta eso, veamos la masa del Sol. Miren, anoten acá. Masa es de 1.99 por 10 a la 30 kilogramos. O sea, es un número excesivamente gigantesco. Ahora veamos la masa de nuestro planeta. Miren, 6 por 10 a la 24. Igual es inmensamente gigantesco. ¿Pero qué número es más grande? ¿El de la Tierra o el del Sol? Veamos el exponente. Con el exponente nos podemos dar cuenta. Miren, es un 10 a la 30. Obviamente el del Sol es más grande. Y además no tenemos que imaginarnos tan cosa, sino que es el tamaño, miren. O sea, el tamaño del Sol es mucho más grande que el de la Tierra. Ahora entonces la pregunta que les hago es, si la regla de la fuerza de la gravitación universal nos dice que un cuerpo grande siempre va a atraer a un pequeño, entonces ¿por qué el Sol no jala a la Tierra? ¿O por qué la Tierra no jala a la Luna si relativamente es más pequeño? ¿Será que la regla no se cumple? Esa es una ley. Y recordemos que la ley es algo que se cumple sí o sí. Y en el documento que Isaac Newton dejó, explica lo siguiente. Y aparte que lo explica, lo comprueba matemáticamente. O sea, es algo que ya está comprobado. ¿Y cómo podemos comprobar que es cierto o no? Nos podemos comprobar que es cierto o no en el hecho de que, veamos lo siguiente, en el hecho de que, ay, perdonen acá, en el hecho de que la Tierra, o que de que los, ay, disculpen por acá está, en el hecho de que en la Tierra ya hay satélites. O sea, los satélites que están alrededor de la Tierra, el principio básico de por qué o cómo es, de qué funciona, es por qué, por el principio de la gravitación universal hace de que el ser humano ya haya podido enviar también satélites artificiales a la Tierra. Pero ahora no me han contestado la pregunta. ¿Por qué creen ustedes entonces que la Tierra no jala a la Luna si sabemos que es más pequeña y que a su vez también el Sol no jala a la Tierra?
¿Qué calculan ustedes? Miren pues, chicos, la ley se cumple. Pero ahora veamos lo siguiente. Veamos desde el punto de vista de la Tierra y con el Sol ocurre exactamente lo mismo. No tienen clases después, ¿verdad? Sí me tomo estos 5 minutitos. Veamos pues. Tenemos acá la interacción Tierra-Luna. Y sabemos de que la Tierra, por ser mayor, está generando una fuerza hacia el centro. Incluso, la misma gravedad hace que nosotros no flotemos, ¿verdad? O sea, la Tierra nos está jalando. ¿Y dónde lo comprobamos? Con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no flotamos. ¿Sí? ¿Qué pasa con las aves? ¿Por qué flotan? Porque ellos ya están generando una fuerza y esa fuerza hace de que vayan en contra de la gravedad. Entonces, a nivel de gravitación también universal, lo de los planetas es lo mismo. Pero lo que hace acá, o lo que contrarresta de que la Luna no sea jalada por la Tierra, es la velocidad que lleva en ese instante. Recuérdense que está rotando. Está rotando. Entonces, al momento de rotar, recuérdense que lo que decían las diapositivas anteriormente, obviamente va a llevar una velocidad angular. Y la velocidad angular de la Tierra va a ser con respecto a su movimiento en sí. Pero también va a llevar una velocidad lineal. Quiere decir de que cuando la Tierra está en este punto, obviamente va a llevar una velocidad tangencial. Entonces, los periodos o las velocidades que lleva, en este caso la Luna, contrarresta a la velocidad de acá. O sea, la fuerza que va ejerciendo al momento de moverse va compitiendo con la fuerza de la Tierra. Y precisamente está en una fuerza exacta con tal de que no sea jalada y que tampoco ésta se vaya y se pierda la Luna para siempre. Y por eso es. Exacto. Tal vez no fuerza de rotación, sino su velocidad va a ser diferente. ¿Y dónde comprobamos que la velocidad es diferente? Ya lo comprobamos, incluso lo comprobamos con una simulación acá. ¿Dónde comprobamos que era diferente? A ver, veamos acá, vamos a ver a la Tierra. Vamos a alejarnos un poquito más. Llegamos al Sol. ¿Dónde nos damos cuenta que las velocidades son diferentes? Miren, en la rotación. ¿Sí? ¿Ya checaron eso? ¿Por qué? Porque Mercurio completa un periodo en diferente tiempo que la Tierra. Entonces su velocidad es exacta para que esté en ese punto, para que el Sol no lo jale y que también no salga de su órbita y se vaya a otro universo. Igual Venus. Su velocidad hace que no sea jalada. Entonces en sí esa es la forma en que se comportan los planetas. Entonces quiero un resumen de esto, ¿sí? En diapositivas, por favor, si lo pueden hacer en diapositivas. Ahora, si no pueden hacer en diapositivas, una infografía o sería como que un collage con imágenes y que me resuman ustedes y me envíen la foto del documento en PDF. Ahora, si es diapositivas, vamos a dejar que me envíen las diapositivas por la plataforma. Voy a checar si se puede. Si no, todo va a ser en PDF. Incluso las diapositivas también las puede guardar en PDF. Si quiere el enlace de este simulador, yo se los puedo enviar. Solo me envían WhatsApp y yo se los envío. La grabación se las voy a enviar también. Por el momento, resumen, les voy a habilitar también el post para que me envíen el experimento. Dígame. Mira, una pregunta, ¿cuál es el título del tema? Mecánica celeste. Lo dije al inicio de la clase. Ajá. Bueno, entonces, ¿estamos ahí, chicos? Espero que me hayan solo una entendido. pregunta, ¿qué experimento? El del cohete. Ah, muy bien. Solo El que dejó en el pasado laboratorio. Exacto, el que les dije, mire, háganlo y yo solo les menciono cuándo y el cuándo, pues, soy, ¿verdad? Solo les voy a dejar Muy bien. abierto A mí el no me post. funcionó. No le funcionó, pero lo que yo quiero leer No. son las conclusiones. Eso es lo que yo quiero ver simplemente. Para entregarlo, pues... Profe, Dejémoslo para el viernes. Experimento y resumen para viernes. ¿Sí, David? profe, fue ese el de la botella con el de las Exacto, fue el canciones. que usted me envió por equivocación, pero le recibo el otro también. Solo es que me corrija ese post. Ah, ok. Ajá. Ok. Entonces, chicos, ¿Esto va junto estamos con ahí. el laboratorio que nos dejó para entonces o va solo eso y el resumen? No, el laboratorio que les dejé la semana pasada, eso el viernes tuvieron que haberlo entregado, incluso algunos. No. Es que cuando este experimento venía en una actividad dentro de un Exacto. laboratorio. Ese es el que me van a entregar ahora. El Muy viernes. bien. Ajá. Más el resumen o las
diapositivas o ya les dije, tipo collage de la explicación de hoy, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ajá. Van a ser dos posts, uno para el resumen y otro para el anterior, que son diferentes para que divida bien el punteo. O sea, lo van a entregar el mismo día, pero van a ir en posts diferentes. Yo lo voy a colocar ahí en la plataforma. Ustedes se van a enterar cuando ya hoy a más tardar tengo eso. Entonces estamos ahí, chicos, nos vemos. Adiós, teacher. Nos vemos, se cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde. Se cuidan. Nos vemos.